¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a otro capítulo de Aquí se debate, el programa en que conocemos, en que damos voz también a candidatas y candidatos a la Convención Constitucional antes de las elecciones del 11 de abril. Vamos a presentar de inmediato a los invitados de la jornada de hoy. Estamos hoy con Juan Luis Ossa, Distrito 26, independiente en cupo RN, lista Vamos por Chile, con Alejandra Zúñiga, Distrito 7, independiente en cupo del Partido Liberal, lista del Apruebo, y con Javiera Toro, Distrito 11, Partido Comunes, lista Apruebo Dignidad. Bienvenidas y bienvenidos a los tres invitados en la ocasión de hoy. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Muchas gracias por la invitación, Daniel. Vamos a partir con cada uno de ustedes. Le voy a dar un minuto para que se presenten y le digan a la gente por qué creen ustedes que serían unos buenos representantes en la convención. Partimos con Juan Luis Ossa en un minuto. Bien, muchas gracias. Mira, Daniel, yo soy profesor, soy historiador, y el 15 de noviembre del año 2019 me convencí que estábamos viviendo un antes y un después en nuestra historia. Ese día me convencí que mi sector, la centro-derecha, debía arrimarse, apoyar fuertemente la opción Apruebo, no porque crea que tengamos que empezar de nuevo, no porque crea que tengamos que refundar el país, sino porque estoy convencido, y así lo demostré en mi libro Chile Constitucional, que necesitamos una constitución que nos una, que no sea el resultado de un proceso ilegítimo. Y por lo tanto estoy convencido desde entonces, desde mi condición de profesor y de historiador, que el país requiere una nueva constitución, que no es necesario refundar el país, pero que es absolutamente indispensable que ese nuevo pacto constitucional sea el resultado de la deliberación democrática. Y esa es la razón de por qué me decidí a representar el Distrito 26. Muchas gracias, Juan Luis. Alejandra, en un minuto. Ya, bueno, para responder esta pregunta tengo que contar un poco mi historia, ¿no? Desde que yo comencé mi carrera profesional como abogada, docente, investigadora, he trabajado siempre en la defensa de los derechos humanos de los grupos más vulnerables. Defendí el derecho a la salud de las personas que viven con VIH-Sida, trabajé para que las personas con discapacidad auditiva tuvieran derecho al lenguaje de señas en la televisión, lo que lo conseguimos el año 2002. Defendí en los tribunales el caso del pequeño Nicolás Milipil, que murió por falta de atención médica de urgencia, y ese caso fue crucial para que el Parlamento luego se decidiera eliminar el tristemente famoso cheque en garantía. La expresidenta Michelle Bachelet me invitó a formar parte del equipo que elaboró su primera propuesta de nueva constitución. Y recientemente defendí ante el Tribunal Constitucional el proyecto de aborto en 3 causales, y estoy cooperando con los parlamentarios en el proyecto de despenalización de la eutanasia. Participé finalmente en la comisión técnica que implementó este acuerdo por la paz social y nueva constitución, donde respaldé con fuerza una convención constitucional paritaria. Entonces, mi candidatura busca poner a disposición del país toda esta experiencia como constitucionalista y defensora de los derechos humanos, a fin de construir entonces una nueva constitución que le dé real protección a los grupos más vulnerables. Gracias, Alejandra. Javiera Toro, un minuto. Bueno, yo soy abogada, me he formado como especialista en Derecho Público, pero también he crecido y me he formado en el movimiento estudiantil, he sido presidenta de Partido Comunes y soy hoy día candidata porque me tocó ser parte del acuerdo que permitió que hoy día tuviéramos un plebiscito y una nueva constitución. Y habiendo sido parte de ese proceso, habiendo sido parte de la tramitación de la paridad, he visto muy de cerca las resistencias que están instaladas en los partidos más tradicionales. Y por eso sé que solo gracias a la organización, que solo gracias a la movilización ha sido posible correr los límites y que hoy día tengamos esta oportunidad de cambio. Y me siento muy responsable de que esta oportunidad que se ha abierto con este tremendo esfuerzo sea capaz de efectivamente realizar los cambios. Y por eso, a diferencia de algunos que plantean que tenemos que avanzar a una constitución mínima, que solo contenga aquello que la élite va a estar dispuesta a conceder, creo que tenemos que impulsar una constitución situada, que se haga cargo de las grandes crisis que estamos atravesando como sociedad. La crisis de los cuidados, la crisis de la democracia, la crisis climática y la crisis económica que estamos atravesando. Y por eso me presento como constituyente. Muchas gracias, Javiera. Vamos a hacer una pausa, ya presentados nuestros 3 invitados de la jornada de hoy, y después de una pausa vamos al debate. Aquí se debate en CNN Chile. Estamos de vuelta en Aquí se debate con nuestros invitados hoy, candidatos a la Convención Constitucional, Juan Luis Ossa, Alejandra Zúñiga y Javiera Toro. Quiero partir el debate preguntándoles por el tema de los derechos y deberes que aparecen en la Constitución y preguntarles concretamente y de la manera más sucinta posible para que podamos debatir todos, ¿qué cambiarían de lo que actualmente dice la Constitución sobre derechos y deberes? Alejandra. A
ver, yo para empezar, sí, no hablaría de modificar la Constitución, ¿verdad? Porque eso no es lo que vamos a hacer. Vamos a elaborar una nueva Constitución que parte de una hoja en blanco, que no tiene límites de contenido ni formales ni materiales con la actual Constitución. Más allá de lo contenido en los tratados internacionales, ¿verdad? Como lo dispuso la reforma. Ahora, para contestar concretamente, yo diría que lo que hay que hacer en Chile es transformarlo en un Estado social de derechos, ¿no? Y garantizar democracia plena, para lo cual tenemos que construir un cuerpo dogmático y orgánico nuevo, nuevos derechos, nuevos recursos, cambios en casi todos los órganos e instituciones de rango constitucional y todas, bueno, cuestiones en las que ya he tenido oportunidad de trabajar a lo largo de mi carrera profesional, como les comenté hace un momento. Juan Luis. Mira, Daniel, yo la verdad que no creo que estemos ante un momento revolucionario, no creo que sea conveniente para el país refundar el país, toda la institucionalidad. Sin duda vamos a tener una nueva constitución y así lo espero, y espero que en el plebiscito de salida vayamos en masa a votar por el sí, por el apruebo, porque eso va a significar que vamos a tener una constitución que nos une y que nos vuelve a permitir vivir en paz. Respecto a los temas que se van a discutir en la convención, hay temas relacionados con el régimen político, con las autonomías constitucionales, con la importancia de los tratados internacionales, como decía Alejandra, hay un montón de temas, pero que creo dicen poco relativo a lo que la ciudadanía, los ciudadanos comunes y corrientes están esperando de la nueva Constitución. En el Distrito 26, que es el que yo represento, hay cuestiones mucho más urgentes que el régimen político, que yo creo que se va a discutir, pero que están muy en las cúpulas, muy en las élites. Me refiero, por ejemplo, a problemas que tienen que ver con la descentralización económica y política, con la conectividad digital. Hay prácticamente cero conectividad digital en el Distrito 26, en Puerto Montt, en Chiloé, en Palena. Son esos los temas que yo voy a ir a discutir en la Convención Constitucional. Por supuesto, con una aspiración nacional, con la aspiración de tener un debate integrador, pero desde la ciudadanía y desde las escuchas que estamos teniendo a lo largo de todo el distrito. Esos son, creo, los verdaderos problemas de la gente. Javiera. Para responder tu pregunta, Daniel, respecto a los derechos, creo que es uno de los temas cruciales de la nueva Constitución, y comparto con Alejandra que no se trata de reformar lo que existe hoy día, sino de escribir una nueva Constitución. Y yo creo que tenemos ahí una senda bien clara que se ha venido marcando por las movilizaciones de los últimos 10, 15 años, donde la deuda que tenemos como país en materia de derechos sociales es tremenda. Hoy día tenemos un catálogo de derechos particularmente restringidos. Entonces yo creo que una de las cuestiones importantes, sin duda, va a ser el establecimiento de derechos sociales, garantías de derechos sociales. Y a mí me parece bien importante entender que los derechos sociales no pueden ser simplemente un catálogo que puede significar cualquier cosa. Hoy día prácticamente todo, Marcela Cubillos dice que hay que incluir nuevos derechos sociales en la Constitución, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo los vamos a garantizar? Y yo creo que al menos decir dos cosas sobre eso. Primero, tiene que existir una nueva institucionalidad que permita una mirada integral respecto de los derechos sociales, porque lo que está detrás, y creo que se relaciona mucho con lo que hemos vivido el último año, es la demanda por dignidad, la posibilidad de definir entre todos y democráticamente cuáles son los estándares de vida digna. Entonces, creo que cada uno de los derechos sociales no tiene que ser visto como una parcela, sino como de manera integral, como cuáles son las condiciones de vida digna que le aseguramos a todas y todos los habitantes del país para participar de la democracia. Me parece que eso es lo fundamental. Y eso implica más que solo prestaciones. Eso implica también mayor democratización en la participación de los servicios sociales que van a tener que brindar esos derechos. Ok. Alejandra decía que hay que construir un Estado social de derecho y una democracia plena. Infiero de eso que no consideras que haya hoy una democracia plena en Chile. ¿Qué cambios habría que hacer para tener esa democracia plena concretamente? ¿Qué debería decir la nueva Constitución sobre aquello? A ver, yo creo que la pandemia yo creo que evidenció la necesidad urgente de garantizar a todas las ciudadanas y ciudadanos recursos mínimos para una existencia digna a todo evento. El derecho a la existencia en verdad es el primer derecho humano. Sin eso no hay democracia, no hay participación, no es posible la sociedad como el estallido lo ha demostrado, ¿no? Para existir se necesitan recursos a los que los ciudadanos tienen derecho en base a la propiedad común sobre el territorio y los recursos naturales de este Estado. Alejandra, para entender entonces una especie de ingreso mínimo que estuviera establecido en la Constitución. Sí.
Exactamente, la Constitución debiera garantizar un ingreso básico universal, periódico e incondicional, ojo, con enfoque de género. Y esto es muy importante, porque las mujeres no podemos seguir financiando con nuestro trabajo y a costa de nuestro bienestar a la economía remunerada. Porque el trabajo de cuidado tiene que ser remunerado. ¿Cómo? Reconociendo un derecho con dos requisitos. Un derecho universal, es decir, para todos desde el nacimiento, y que además sea administrado por las cuidadoras, es decir, quien se haga cargo de los niños, discapacitados, personas dependientes, que somos prácticamente siempre las mujeres, administren además de su propio ingreso básico, el ingreso básico de aquellos a quienes cuidan. De este modo se lograría no solo asegurar el derecho a la existencia, sino indirectamente también pagar por primera vez en la historia el trabajo de cuidado de las mujeres. Juan Luis, ¿de acuerdo o en desacuerdo con poner esa propuesta en la Constitución? Mira, yo estoy en principio en acuerdo con la mayoría de las cosas que se han planteado. El problema o la diferencia, creo, consiste en qué entendemos por constitución, qué entendemos por derechos constitucionalizables y de qué forma va el Estado a garantizar dichos derechos. Porque cabe la posibilidad cierta de que llenemos la Constitución de muchos derechos y que luego el Estado sea demandado por inconstitucionalidad, porque tiene que haber una relación concreta entre lo que se promete en una Constitución y los recursos que genera dicho Estado para garantizar esos derechos. A mí me encantaría llenar de derechos la Constitución, pero es muy probable que con el paso del tiempo, más bien corto, estaríamos los constituyentes sentados en el banquillo de los acusados, porque muy probablemente nuestro Estado no estaría capacitado para llevar a cabo dichos derechos. Entonces, yo creo que no tenemos que perder de vista qué es lo que hace una Constitución y qué es lo que no hace una Constitución. Tampoco creo que sea conveniente, Daniel, pasar de un Estado subsidiario a un Estado solidario o democrático de derecho, porque la verdad esos son dos formas de concebir el Estado que poco o nada le dicen al ciudadano común y corriente, que lo que necesita son prestaciones estatales rápidas, ¿no? No le importa mayormente al ciudadano si es subsidiaria o solidariamente. De hecho, el Estado subsidiario existe desde el Imperio Romano, no existe desde la dictadura, ¿no? Javiera, entonces, hay que tener cuidado con ese tema. Sí, para que todos participen. Javiera, ¿no le importa a los ciudadanos esa diferencia entre Estado subsidiario o Estado social o de derechos? Yo creo que sí. Y es verdad que hoy día, como están construidas las cosas, pareciera ser irrelevante si la prestación la da el Estado o el mercado. Pero eso es porque tenemos una esfera pública que se comporta como mercado. Y ahí Juan Luis hablaba de que el Estado subsidiario tiene una larga tradición, pero la manera específica en que se ha organizado el Estado chileno a partir de 1980 no tiene mucha continuidad con la subsidiariedad, por ejemplo, que viene de la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces creo que es bien importante. Entonces yo creo que sí hay un problema con el Estado subsidiario, creo que eso está en la base de las movilizaciones que hemos vivido y sin duda es necesario cambiarlo, pero no entendiendo que todo tiene que pasar al Estado. También esa pareciera ser una contraposición un poco inútil que se ha planteado, como si la diferencia fuese entre Estado y mercado, cuando lo que tenemos es una esfera pública que se comporta como mercado también. El caso de la educación me parece que es muy paradigmático. Nos queda muy poquito tiempo, pero para hacer una última pasada con todos, en términos de institucionalidad, de las instituciones del país, ¿qué debería ser distinto en una nueva Constitución? Javiera. Bueno, creo que la discusión sobre institucionalidad es fundamental porque efectivamente la redistribución del poder es uno de los grandes temas de la Constitución y no basta con un gran desarrollo de la parte dogmática, sino que se requiere una redistribución del poder. Y ahí yo creo que se tiene que avanzar a una Constitución paritaria, a una democracia paritaria y participativa, y eso significa con mecanismos de democracia directa vinculante en todos los niveles, y significa también con una redistribución del poder, no solo con el estándar de paridad que logramos hoy día en la Convención Constitucional, que es fundamental y que tiene que estar reconocido en el nuevo régimen político, pero más allá que eso, porque no basta con la presencia de mujeres, lo que necesitamos es una redistribución del poder de las tareas de cuidados que hoy día se cargan fundamentalmente sobre las mujeres. Entonces creo que eso es un tema fundamental en la nueva Constitución y que no se puede ver de manera disgregada, porque no va a haber paridad en las instituciones públicas mientras no haya una redistribución de los trabajos de cuidado. Juan, ¿algún cambio institucional importante que haya que hacer? Sí, a mí me parece que institucionalmente Javiera está en lo correcto. Lo que necesita la Constitución o lo que debería hacer es redistribuir el poder, pero creo que estamos entendiendo el poder de forma muy
muy minuciosamente chica, ¿no? Creo que mucho más importante que redistribuir el poder paritariamente, que creo que ya lo estamos logrando, mucho más importante que redistribuir el poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, es entregarle mayores recursos y mayores autonomías administrativas, políticas y económicas a las regiones. Ahí es donde está el verdadero problema. Ahí es donde muchos vecinos y vecinas, muchos ciudadanas y ciudadanos no tienen cómo llegar, digamos, tomar sus propias decisiones porque tienen que estar constantemente dependiendo de Santiago. La redistribución del poder debe comenzar y enfatizar sobre todo la redistribución territorial. Es Correcto. Ahí donde yo creo que Chile se la va a jugar en el siglo XXI. Alejandra, un cambio institucional. Sí, yo estoy de acuerdo, bueno, como somos de regiones, ¿verdad? Yo represento a la región, a la quinta región, ese es mi grupo humano al que voy a representar en la convención, y creo que efectivamente uno de los grandes problemas que tenemos en este momento es el problema de descentralización. Y por eso es una gran oportunidad esta nueva constitución para las regiones de Chile, porque vamos a poder repensar la forma de administración del Estado a fin de transferir mayor poder a los territorios y avanzar desde regiones que solo hoy día administran políticas públicas nacionales organizadas desde Santiago, ¿no?, a unas con gobiernos regionales más autónomos y capaces de representar la visión y las necesidades de sus propios habitantes. Perfecto. Alejandra, Javiera, Juan, muchísimas gracias por haber participado en este debate, en esta conversación. Por cierto, sus redes sociales y a través de los sitios web ustedes están entregando los detalles también de sus propuestas para quienes se hayan interesado más en conocerlas. Así que muchas gracias a las y los tres y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta edición de Aquí se debate en CNN. Un saludo. Que estén muy bien. Hasta una nueva edición. Gracias, Daniel, por la invitación. Gracias, hasta luego. Gracias. Sigan en la sintonía de CNN Chile.